Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del aprendizaje o un poco del aprendizaje significativo. Bueno, el aprendizaje significativo entra dentro de una teoría que es el constructivismo. Bueno, ahí encontramos algunas, como por ejemplo la teoría del desarrollo, que es de Piaget, o la teoría sociocultural que encontramos al autor Vygotsky. Tenemos al representante del aprendizaje significativo, que es David Ausubel, hizo su teoría en 1960 y las tres tienen algo en común, que fueron influenciadas por pensamientos filosóficos, científicos y pedagógicos, ¿no? Estas teorías fueron desarrolladas entre 1920 a 1960 en el siglo XX. Y tienen en común que, pues que todas ellas se preguntaron cuestiones educativas, como por ejemplo, cómo aprenden las personas, cuál es el papel del docente, cómo debe ser el rol que juegue el alumno dentro de una clase y cuáles serían sus formas de evaluación. Y básicamente se parecen un poquito porque todas estas hablan de que el alumno tiene que construir su propio aprendizaje. Es decir, que ellos son los encargados de realizar reflexiones, investigaciones y distintas habilidades que le van a permitir construir su aprendizaje o aprender. Y aunque no se menciona, o no, más bien dicho, no se menciona, aunque el alumno es el protagonista, siempre tiene que ser guiado por alguien muy importante como es el profesor. ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo de David Ausubel? Bueno, pues se deben identificar los conocimientos previos con los conocimientos adquiridos. Por lo regular, en esta etapa siempre se hace al inicio de una sesión o de un proyecto. Tiene que ser, el contenido que se elija tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir que tiene que ser relevante? Bueno, que tiene que adaptarse al contexto en el que se desarrolla o el alumno tiene que verle la utilidad. Cuando está aprendiendo, tiene que saber que ese aprendizaje lo va a ocupar en su vida cotidiana. Y eso lo que ocasiona es que el alumno se muestre siempre motivado o interesado en seguir aprendiendo, ya que si no es así, pues lo ve como algo monótono y sin necesidad de que se aprenda. El alumno tiene que tener una participación activa, debe de construir su propio aprendizaje, debe de tener varias habilidades o debe de realizar varias habilidades. El docente debe de proponer actividades donde el alumno analice, reflexione, sintetice información y principalmente lo aplique, siempre guiado por el docente. De igual manera, se habla de que en este tipo de teoría los alumnos tienen que estar trabajando colaborativamente, ya que cuando se trabaja en equipo, pues se están dando algunas ideas o se están dando participaciones donde los alumnos empiezan a reflexionar y a debatir algunas ideas. Y como todo esto es un proceso, la evaluación tiene que ser formativa. La evaluación debe de tener esa parte de que el docente tiene que estar diciendo en qué se está equivocando, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas para que el alumno pues vaya corrigiendo lo que nosotros llamamos como retroalimentación. Por cuestiones de tiempo solamente voy a hablarles de la identificación de ideas previas. Ya vimos que hay varias características, pero en esta ocasión solamente vamos a hablar de la importancia que tiene el identificar estas ideas previas. Pues hay varias estrategias, ¿no? Y que cada uno de los docentes va ocupando. Algunas son preguntas generadoras. El docente lanza una pregunta sobre el tema y los alumnos empiezan a contestar. Y hay varias estrategias ahí en el aspecto de que el docente puede escribirlas en el pizarrón, puede escribirlas en su diario, no sé, ahí dependiendo de la actividad que haga el docente, pero el docente identifica qué conocen los alumnos y lo ocupan principalmente para saber cómo van a darle o cómo van a abordar ese tema. Si los alumnos ya saben mucho de ese tema o tienen muchas deficiencias, entonces el docente empieza a planear las actividades. También les puede pedir a algunos organizadores previos que lo llenen o que los construyan con información que ellos conozcan, pues un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa radial, hay diferentes organizadores previos. También puede colocarlos en equipo y hacer una discusión en grupo con preguntas generadoras que ya les dio o bueno, les dio anteriormente para que discutan. El docente observa, pasa a los equipos y identifica qué saben del tema. También lo que se ocupa mucho son los cuestionarios diagnósticos o exámenes diagnósticos. Puede ser de un tema o puede ser que se hace un diagnóstico de manera general por toda la disciplina que ahora las asignaturas que ahora son llamadas disciplinas y también la construcción de algunos mapas conceptuales. Ahora, ¿cuál es la utilidad en la identificación de las ideas previas de los estudiantes? Primero,
Es una actividad que se realiza o se realizan, son llamadas actividades preinstruccionales o actividades de inicio. Siempre las hacemos al inicio de la clase y tienen el propósito de preparar a los estudiantes, de motivar y que ellos empiecen a interesarse, de tener una evaluación diagnóstica y principalmente que estas ideas previas al final de la sesión de todo lo que construyó el maestro se comparen con la nueva información. No tiene relevancia si solamente se identifican esas ideas previas y se dejan en el olvido, que muchas veces nosotros como maestro hacemos. O sea, cumplimos con el proceso de identificar ideas previas, pero las dejamos ahí y ya no las comparamos con el nuevo aprendizaje. Entonces, al final de cuentas, no sirve de nada porque lo que trata de hacer es que el alumno reflexione de lo que sabía con lo que ahora sabe. Ahora, lo que les mencionaba, ya en las actividades instruccionales o actividades de cierre, el docente retroalimenta de acuerdo a a las ideas previas, de acuerdo a lo que va observando. Relaciona el conocimiento previo con el conocimiento adquirido y ya hay una evaluación del docente con el alumno y viceversa. También puede haber que el alumno evalúe al docente porque eso le va a permitir al docente que identifique cuáles son sus áreas de oportunidad o en qué parte se equivocó o qué parte tiene que mejorar. ¿Y cuándo se vuelve significativo para el alumno el tema? Bueno, cuando el alumno ya relaciona lo aprendido con su práctica, ya le ve una utilidad, ya sabe que eso le va a servir para enfrentar algunos retos que se le van a presentar, independientemente sea de la carrera o de otro tema, o de otro tema. Se interesa por resolver problemas y es relevante. Eso sería todo de mi parte. Creo que aquí lo que se trató de identificar es que esas ideas previas son importantes siempre y cuando se relacionen con el nuevo aprendizaje. Si no es así, no tendría nada que realizarse en el aspecto quedarían inconclusos.